Vamos a empezar viendo los elementos y las propiedades de los polígonos. Bueno, los polígonos son figuras formadas por segmentos de recta, unidos de modo que cada segmento solo toca a otros dos por sus extremos y no es colineal con ellos. Los segmentos que forman el polígono son sus lados y sus puntos de unión son los vértices. Vemos que en este polígono, por ejemplo, tenemos esta intersección llamada vértice, este viene siendo los vértices y obviamente están unidos a través de los lados de un polígono e intersectan en algo llamado vértice. Los polígonos pueden clasificarse de distintas maneras. La distinción entre convexos y cóncavos es básica. En los convexos, todo segmento que une dos lados queda en el polígono o en su interior. En los cóncavos, no. Vemos en este caso el ejemplo de una figura convexa y si nosotros unimos los lados, vemos que se encuentra dentro del interior del polígono. Pongamos que unimos estos dos lados, se encuentra dentro. ¿Qué pasa con el cóncavo? Pues obviamente, a pesar que si nosotros unimos estos dos lados, se encuentra la unión dentro del polígono. En el caso de estos dos lados, si nosotros los unimos, nos queda fuera del polígono. En ese caso vamos a diferenciar que cuando el lado se encuentra fuera del polígono, es una figura cóncava. Si se encuentra dentro o se encuentra en su lado, como es el caso que estoy señalando, sería de tipo convexo. Si se traza una recta por cualquiera de los lados de un polígono convexo, su figura queda en un lado de la recta. Aquí lo podemos ver, vamos a ver en el tipo de convexo, trazamos una recta por el lado y vemos que queda, la figura queda a un lado de esta recta. ¿Qué pasa con la figura cóncava? Si se traza una recta por alguno de los lados de un polígono cóncavo, su figura queda a uno y otro lado de la recta, es decir, queda dividida en dos partes y lo podemos ver en esta recta que atraviesa este lado y vemos que tenemos de un lado la figura y de otro lado la figura. Es otra forma de diferenciar un polígono cóncavo y un polígono convexo. Tenemos este siguiente ejemplo, vemos dos figuras y trazamos una recta llamada secante y vemos que precisamente nos queda de un lado una parte de la figura y del otro lado de este polígono. Por lo tanto, pues vemos que es una figura cóncava. Lo mismo sucede aquí, trazamos una recta que pase por un lado y pues divide obviamente al polígono en dos partes. Es una figura, un polígono cóncavo. El estudio de los polígonos convexos es fundamental en geometría. Las clasificaciones y propiedades que siguen se referirán únicamente a este tipo de polígonos, es decir, a polígonos convexos. Pueden ser regulares o pueden ser irregulares. Se dice que son regulares cuando los lados y los ángulos son iguales, y irregulares cuando los lados y los ángulos son desiguales. La clasificación por el número de sus lados. Una figura de 3 lados se le va a llamar triángulo, una figura de 4 lados cuadrilátero, de 5 lados pentágono, de 6 lados hexágono y así sucesivamente. La clasificación de cuadriláteros. Una figura que tiene 4 lados iguales se le va a llamar rombo. Una figura que tiene 4 ángulos iguales se le va a llamar rectángulo. Ojo, aquí son 4 ángulos iguales. Vemos que los lados obviamente son diferentes. Este lado es mayor que este lado del rectángulo. ¿Qué pasa con los cuadrados? Los cuadrados cumplen las características de los rombos y los rectángulos, es decir, tiene 4 lados y 4 ángulos iguales. Los trapecios son dos lados paralelos, en este caso tenemos este lado paralelo a este, y estos van a ser paralelos porque en algún punto más adelante se van a encontrar. Esa es la característica de los trapecios, dos lados paralelos, y los paralelogramos tienen 4 lados paralelos 2 a 2. Aquí vemos que son estos paralelos con este, y este lado es paralelo con este lado. ¿Cuál de las siguientes figuras es un polígono y cuál no? Vamos a seguir las indicaciones para saber si una figura, la figura A o la figura B, se le va a considerar polígono. Del inciso A,
Vemos que si es un polígono, pues cumple con las tres condiciones de la definición. Vamos a definir como polígono cuando cada lado está unido a otros dos por sus extremos. Vamos a tomar por ejemplo el lado DE y nos dice que este lado está unido a otros dos por sus extremos. Vemos que DE está unido a este lado, muy bien, y está unido también a este lado. Entonces cumple el primer criterio. Cada lado intersecta únicamente a otros dos. De nueva cuenta vemos que DE intersecta a este lado, solamente a este y solamente a este lado. Intersecta solamente a otros dos. Y la tercera característica o condición es que ningún par de lados consecutivos está en una misma recta. Es decir, por ejemplo, si hubiera este segmento llamado DE y tuviéramos otro segmento llamado EF, pues obviamente estos se encuentran en una misma recta. En el caso de este polígono del inciso A, pues no cumple esa característica porque en algún momento no sigue una misma recta. ¿Qué pasa con el polígono del inciso B? Vamos a ver que no es un polígono. Como figura de cuatro lados, A, B, B, C, C, D y D, A, no cumple o no cumpliría la segunda condición enunciada antes. La segunda nos dice que cada lado intersecta únicamente otros dos. ¿Por qué? Pues aunque BC, vamos a marcar acá este lado BC, está unido a AB, está unido a este lado, y CD, este lado, por los extremos, y no es colineal con ninguno de ellos, intersecta a otro lado, fíjense, a este lado llamado AD. Como unión de 6 segmentos AB, BE, EC, CD, DE y A, tampoco es un polígono. Dos lados consecutivos. Vemos, por ejemplo, que BE, este lado, BE, es consecutivo al lado EC. Lo que les había comentado en lo que pasaría en esta figura, que son consecutivos, que siguen una misma recta. Por lo tanto, vamos a definir que no es un polígono. El inciso B y el inciso A, pues es un polígono. Aquí están las características de los polígonos. Tienen lados consecutivos y tienen un punto en común llamado vértice. Los vértices consecutivos son los dos puntos extremos de un lado. Este A es un vértice consecutivo al punto B y son extremos de un lado, es decir, del lado AB. Indica si cada polígono es cóncavo o convexo, regular o irregular y nómbralo de acuerdo con su número de lados. Vamos a ver el primero, qué tipo, si es polígono. Vemos que obviamente este lado está unido a otros dos lados, no son colineales y no está intersectando ningún otro segmento, por lo tanto si es un polígono. ¿Qué tipo de polígono es? Puede ser cóncavo, puede ser convexo. Hago la prueba y uno los lados y vemos que los lados obviamente se encuentran. Acuérdense que el concepto de convexo es cuando uno de los lados y los lados se van a encontrar dentro del polígono, por lo tanto va a ser un polígono convexo. Vamos a ver si es regular o irregular. Pues en este caso vemos que los lados son iguales, por lo tanto va a ser regular, va a ser un polígono convexo de tipo regular. ¿Cuántos lados tiene? Contamos el número de lados, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por lo tanto es un polígono convexo regular de 8 lados, llamado también octágono. Vamos a ver si cumple con la propiedad de ser un polígono. Si es un polígono, porque vemos que un segmento está unido a otros dos, no son consecutivos y no siguen una misma recta. Efectivamente es un polígono. Vamos a unir sus lados para ver si es un polígono tipo convexo o cóncavo. Vemos que aquí se encuentra dentro, vemos que acá se encuentra dentro, pero al unir el segmento AB con BC, vemos que nos queda fuera esta recta. Por lo tanto es un tipo de polígono cóncavo. Y vamos a ver los lados. Los lados vemos que, por ejemplo, el segmento FE y el segmento CD son diferentes, por lo tanto no es regular, va a ser un polígono irregular. Y contamos el número de lados, acá sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es una figura de 7 lados, también llamada heptágono. Y aquí vemos precisamente lo que acabamos ahorita de explicar.
Identifica cuáles figuras son polígonos. Vamos a ver cuál de las tres figuras son polígonos. Primero, cada lado está unido a otros dos por sus extremos. Vemos que este lado, vamos a poner este lado, está unido a este segmento y a este segmento. Muy bien. Vamos a ver la estrella. Supongamos que este segmento está unido a este de acá y a este de acá. Podría ser que sí. Vemos el siguiente, agarramos una recta y vemos que está unida a otros dos por sus extremos. Muy bien. Segundo punto, cada lado intersecta únicamente a otros dos. Vemos que este segmento intersecta a este que tenemos acá y a este lado que tenemos acá. Vemos qué pasa con la estrella. Vemos, por ejemplo, que este segmento de acá intersecta con este segmento, intersecta con este segmento, y bueno, ya desde ahí descartamos que este sea polígono. En el caso del tercero, vemos que solamente intersecta dos, y bueno, vamos a nombrar que el primero y el tercero van a ser polígonos. El de medio no lo vamos a considerar polígonos. Ningún par de lados consecutivos está en una misma recta. Bueno, ya vimos que el primero y el tercero no se encuentran en una misma recta, son llamados polígonos. ¿Cuáles son cóncavo y convexo? Vamos a identificar de acuerdo al criterio de cóncavo y convexo. Unimos dos lados. Vemos, por ejemplo, en la figura 3, unimos los lados y vemos que se encuentran estas uniones dentro del polígono. Y cuando las uniones se encuentran dentro del polígono, decimos que es un tipo convexo. Vemos el otro lado y vemos que aunque unamos lados, hay lados que en la unión nos va a quedar fuera del polígono. Por lo tanto, este va a ser de tipo cóncavo. Llegamos a las conclusiones. Este va a ser cóncavo y convexo, por lo que les comentaba de las uniones de los lados que se encuentran fuera, y en algunos casos dentro del polígono. Cuando es dentro va a ser convexo, y cuando están fuera van a ser figuras o polígonos cóncavos. Identifica los polígonos cóncavo y convexo. Vemos y seguimos el mismo criterio. En el primer caso, esta unión de dos lados se encuentran dentro del polígono. Unimos dos lados y la recta se encuentra dentro del polígono. En este caso vemos que se encuentra afuera. Es lógico pensar que estos van a ser convexos, y en este caso va a ser un polígono cóncavo. Analiza y responde las preguntas. Justifica cada afirmación. ¿Todo cuadrado es un rombo? No, porque el rombo tiene ángulos diferentes. Para ser cuadrado necesita los ángulos iguales. ¿Bien? Entonces, no, la respuesta sería correcta. Segunda afirmación, todo cuadrado es un rectángulo. Tampoco, porque el rectángulo tiene solo ángulos iguales y tiene pares de lados diferentes. Entonces, un cuadrado sabemos que tiene los cuatro lados iguales, y el rectángulo pues, no tiene los cuatro lados iguales. ¿El rombo, el cuadrado y el rectángulo son paralelogramos? Sí, porque sus lados son paralelos. Sus cuatro lados van a ser paralelos. Si ABCD es un paralelogramo, hallar X y Y en los casos siguientes. Vemos que el segmento AB es igual a 5X. Y vemos que el segmento AD es igual a 3X. BC lo vamos a llamar Y. Obviamente BC, que es este segmento, es lo mismo que AD. Van a ser paralelos. Este va a ser 3X y este va a ser 5X. Y nos dicen que el perímetro es igual a 80. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Obviamente sabemos que el perímetro es la suma de los lados. Por lo tanto, vamos a sumar los lados. 5X más 3X más 5X más 3X. Yo sé que la suma de los cuatro lados nos tiene que dar 80. De ahí obviamente las X son términos semejantes y las vamos a agrupar para sumarlas. Al sumarlas nos va a dar 16X. Aquí lo que hacemos es un despeje. El 16 que está multiplicando pasa del otro lado dividiendo y encontramos el valor de X. X va a ser igual a 5. Ya tenemos el valor de X, que es igual a 5. Sabemos que el segmento AB es igual a 5X. Aquí lo tenemos, este de acá es igual a 5X. Yo puedo conocer este lado multiplicando 5 por el valor de X, que ya acabamos de conocer. 5 por 5, 25. Por lo tanto, el lado AB va a ser igual a 25. ¿Qué pasa con el segmento BC? Acuérdense que BC va a ser igual a Y. Aquí lo tenemos, BC es igual a Y. Y BC es lo mismo que multiplicar 3 por X. Ya conocemos el valor de X, entonces sustituimos. BC es igual a Y es igual a 3X y X es igual a 5. Sustituimos 3 por 5, 15.
Vamos a ver los elementos y propiedades de los polígonos. Radio. Radio de un polígono regular es el segmento de recta que une el centro del polígono con cada uno de sus vértices. Este segmento es igual al radio de la circunferencia suscrita en el polígono. Por ejemplo, si tenemos un pentágono, vamos a ver un pentágono así, y supongamos que el centro se encuentra acá, el radio va a ser el segmento del centro al vértice. ¿Okay? Vamos a ver qué pasa con el apotema. El apotema de un polígono regular es el segmento perpendicular trazado desde el centro del polígono a uno de sus lados. El apotema es perpendicular a la mediatriz del lado correspondiente. Las apotemas de un polígono regular son iguales. Vamos a dibujar el mismo pentágono. La diferencia va a ser, por ejemplo, que la distancia del centro a uno de sus lados, ese le vamos a llamar entonces apotema. Vean la diferencia apotema con respecto a radio. Esta es la intersección con el vértice y esta es la intersección con su lado, que es perpendicular a la mediatriz. Diagonales. En un polígono se llama diagonal al segmento de recta que une dos vértices no consecutivos. Un triángulo no tiene diagonales, pues dos vértices cualesquiera son necesariamente consecutivos. Las diagonales son segmentos que unen dos vértices no consecutivos de un polígono. Por ejemplo, A, B y CD son diagonales. Estos que tenemos acá. ¿Sí? Número de diagonales desde un vértice y de diagonales totales. Si en un polígono se trazan desde un solo vértice todas las diagonales posibles, se observará que el número de diagonales es igual al número de lados menos 3. Esto lo vamos a comprobar. De manera que para un polígono de n lados, el número de diagonales trazadas desde un vértice es n menos 3. Ahora bien, como en un polígono el número de lados es igual al número de vértices, el número de diagonales que se pueden trazar desde todos los vértices de un polígono de n lados es n-3. Sin embargo, se observa que como una diagonal cualquiera une dos vértices, el número de diagonales se está contando doble. Por ello, el número total de diagonales que se puede trazar desde todos los vértices de un polígono de n lados es n multiplicado por n-3 entre 2. Vamos a ver un ejemplo. Calcula el número total de diagonales que se puede trazar en un triángulo, cuadrilátero, pentágono y hexágono. Nos están pidiendo el número total de diagonales. Seguimos la fórmula. N es igual a 3. Aquí n tiene que valer 3. También va a valer 3. Estamos hablando de un triángulo. A 3 le quito 3, 0. 3 por 0, 0. Por lo tanto, aquí voy a obtener 0 diagonales. Y es verdad, porque en un triángulo no hay una diagonal que se pueda trazar. Acuérdense que es de un vértice a los demás vértices. Estamos tomando el total de diagonales que podemos hacer en un polígono. En este caso, un cuadrilátero, n va a ser igual a 4. Sustituimos en la fórmula 4. Aquí vamos a ponerle 4. A 4 le quitamos 3, nos va a dar 1. 4 multiplicado por 1 es 4. 4 entre 2 es igual a 2. Por lo tanto, vamos a hacer la prueba. Tenemos un cuadrilátero y vemos que de acá a acá hay una diagonal, y de este vértice a este vértice tenemos otra diagonal. Es decir, vamos a tener dos diagonales totales que coinciden exactamente con lo que estamos viendo en la fórmula. ¿Qué pasa con la figura de 5 lados llamados pentágono? Vamos a dibujar el pentágono, vamos a dibujar sus vértices y vamos a ver el número total de diagonales. Supuestamente debe ser igual a 5. Sustituimos por fórmula. 5 menos 3 es igual a 2. 2 multiplicado por 5 me va a dar 10. 10 entre 2 me va a dar 5. Y comprobamos. Vemos que acá tenemos una diagonal, dos diagonales. Acá tenemos 3 diagonales, 4 diagonales. Y nos falta una diagonal que sería de este punto a este punto. Y ya no hay más diagonales. En total tenemos 5 diagonales. Un hexágono, una figura de 6 lados, debe cumplir el mismo criterio. Sustituimos en la fórmula. 6 le quito 3 me va a dar 3. 6 por 3, 18. 18 entre 2 me va a dar 9. Es decir, un hexágono, si nosotros hiciéramos la unión, un hexágono, 1, 2, 3, 4, 5, 6, un hexágono. Vamos a trazar el número de diagonales totales y contamos 1, 2, 3, nos vamos con este vértice, 3, 4, 5, 6, nos vamos con este vértice, 7,
8, nos vamos con el siguiente vértice que es este, 9. En total vamos a tener 9 diagonales. 9 diagonales. Y acá tenemos 5 diagonales. Estamos hablando de diagonales totales que se pueden trazar en diferentes tipos de polígonos a partir de todos sus vértices. Diagonales y ángulos. En un polígono, una diagonal es un segmento que une dos vértices no consecutivos. Desde cualquier vértice de un polígono de n lados pueden trazarse n-3 diagonales, pero estamos hablando desde un lado, desde un vértice desde un vértice, y debe cumplir con la fórmula n-3. En este caso, vemos que en un triángulo no hay diagonales. En este caso, n es igual a 4. ¿Qué pasa si a n le quitamos 3? En este caso, a 4 le quitamos 3, nos va a dar una diagonal. Y si es cierto, solamente podemos trazar una diagonal a partir de solamente un vértice. Partimos con el pentágono de 5 lados, n es igual a 5, seguimos la fórmula que es n-3, es decir, 5 menos 3 me va a dar 2, por lo tanto van a haber exactamente 2 diagonales a partir de un solo vértice nada más. Esta fórmula aplica cuando trazamos diagonales a partir de un solo vértice. Las diagonales trazadas desde un vértice dividen al polígono n-2 triángulos. Sumando los ángulos interiores de estos triángulos se obtiene la suma de los ángulos interiores del polígono, esto es 180 por el número de triángulos. Es decir, si nosotros tenemos un pentágono, vamos a dibujar un pentágono, y yo a partir de un vértice trazo diagonales, yo ya sé por medio de la fórmula me dice que es n-3 diagonales, es decir, 5 menos 3, yo sé que van a existir 2 diagonales. Pero también sé que van a existir n-2 triángulos. Yo quiero saber en un polígono cuántos triángulos pueden formarse. Simplemente lo que tengo que hacer, voy a poner la t de triángulos, va a ser igual a la fórmula n-2. En este caso estamos hablando que son 5 lados, por lo tanto 5 menos 2 me va a dar 3. Yo estoy seguro que en este polígono llamado pentágono de 5 lados van a existir 3 triángulos. Y es verdad, 1, 2, son 3 triángulos. Y la suma de los ángulos internos que veremos en el siguiente video va a ser igual a 180 grados por el número de triángulos, que en este caso nos daría 540. No, perdón. Sí, 540 grados, que es la suma de los ángulos internos de un pentágono. Ya sabemos que para poder encontrar el número total de diagonales de un polígono, la fórmula es n por n-3 entre 2, donde n viene siendo el número de lados del polígono. Supongamos que vamos a poner una de diagonales. Supongamos que queremos saber el número de diagonales en un hexágono. En un hexágono, ya sabemos que son 6 lados. Lo que hacemos es sustituir 6 en donde tenemos n, es decir, tenemos 6 por 6 menos 3 entre 2. Hacemos el siguiente procedimiento, 6 menos 3 nos va a dar 3, multiplicamos acá 6 por lo que nos dio dentro del paréntesis que es 3, entre 2, 6 por 3 nos da 18, entre 2 nos va a dar a 9. Es decir, vamos a tener 9 diagonales que se van a trazar en ese hexágono. Pero ¿qué pasaría si nos llegan a decir a nosotros cuál sería el polígono? Supongamos que no sabemos qué es el hexágono. ¿Cuál es el polígono que tiene hasta 9 diagonales totales? Acuérdense que estas son las diagonales totales. Son las diagonales totales que se van a poder realizar en un polígono a partir de todos sus vértices. Entonces nos dicen, son 9 las 9 diagonales. Vamos a ponerle, aquí está mal, este es diagonales. 9 diagonales totales. Y nos preguntan qué tipo de polígono es. Bueno, entonces lo que tenemos que hacer es un despeje. Sabemos que la fórmula es n, de diagonales es igual a n por n-3 entre 2. ¿Ok? Este 2 que está dividiendo lo vamos a pasar acá multiplicando y nos va a quedar 2d igual a n por n-3.
aplicamos propiedad distributiva, multiplicamos n por n y n por menos 3 y nos va a quedar 2d es igual a n cuadrada menos 3n. 3n. Y por último, pues ya nos va a quedar una ecuación de segundo grado que sería n cuadrada menos 3n, y este 2d lo pasamos del otro lado como menos 2d igual a 0. Esta es la ecuación cuadrática que nosotros teníamos que resolver. Obviamente no conocemos n, pero aquí sí vamos a conocer d, porque d es el número de diagonales que nos van a dar desde un inicio. Acá nos están diciendo, en este caso particular nos están diciendo que es una figura que se pueden realizar 9 diagonales, o se pueden trazar 9 diagonales en este polígono. Entonces lo que voy a tratar de determinar es a qué polígono se refiere. Entonces lo que hacemos es muy sencillo. Hacemos n cuadrada menos 3n menos 2 por lo que vale d. Ahí hemos quedado que d es 9, el número de diagonales, que sería aquí esto, igual a 0. 2 por 9 nos va a dar 18, por lo tanto la ecuación cuadrática va a ser así, menos 18, igual a 0. Esto lo vamos a resolver, y una forma de resolverlo de manera práctica y fácil es empleando la fórmula general. Entonces vamos a emplear la fórmula general para resolver esta ecuación cuadrática y para saber a qué figura se refiere. Bueno, sabemos que este es el factor cuadrático que va a ser mi a. En este caso el coeficiente siempre va a ser 1, que vemos que así va a ser una regla general. B va a ser el de medio, que sería menos 3, y mi C en este caso sería menos 18. ¿Ok? Bueno, entonces ya tenemos estos valores, aplicamos la fórmula general que nos dice x 1,2 es igual a menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac entre 2a. Lo único que tenemos que hacer es sustituir los valores. X 1,2 es igual a menos b, menos por fórmula y menos 3 me va a dar más 3. O sea, menos por menos más 3. Más menos raíz cuadrada de b cuadrada. ¿Cuánto vale mi b? Menos 3 al cuadrado. Menos 3 por menos 3 me va a dar 9. 9 menos 4. ¿Cuánto vale a? A vale 1. Y c, ¿cuánto vale? Menos 18. Todo esto entre 2 multiplicado por a. ¿Cuánto vale a? 1. 2 por 1 nos va a dar acá 2. Entonces nos va a quedar x 1,2 es igual a 3 más menos y 9. Acá multiplicamos menos 4 por 1 nos va a dar menos 4. Menos 4 lo multiplicamos por menos 18 nos va a dar más 72. Más 72. Estamos multiplicando menos 4 por 1, menos 4. Menos 4 por menos 18, más 72. Y todo esto entre 2. X 1,2 nos va a quedar 3 más menos. Sumamos 9 más 72, que nos va a dar 81. Todo esto entre 2. Seguimos acá abajo. X 1,2 es igual a 3 más menos raíz cuadrada de 81. ¿Cuánto es? 9. 9, puesto entre 2. Y aquí podemos hacer las operaciones. Miren, 3, aplicamos primero la suma. 3 más 9 y lo que nos dé entre 2. Y también podemos emplear 3 menos 9 y lo que nos dé entre 2. Entonces acá hacemos 3 más 9 nos va a dar 12. 12 entre 2 nos va a dar 6. Y vemos que es una figura de 6 lados. ¿Qué pasa en el de abajo? 3 menos 9 nos va a dar menos 6. Menos 6. Menos 6 entre 2 nos va a dar menos 3. Pero pues obviamente no existen figuras que tengan menos 3. Y para este tipo de resultados siempre vamos a encontrar, o vamos a agarrar más bien, el valor positivo, que en este caso es 6. El negativo lo descartamos. Entonces yo estoy viendo que es una figura de 6 lados. Una figura de 6 lados obviamente es un hexágono. ¿Okay? Y sí tiene que ver porque es un hexágono. Habíamos visto de un inicio que es el hexágono que tiene en realidad ese total de diagonales, que son 9 diagonales que se van a trazar. Vamos a hacer otro ejemplo. Supongamos que nos dicen que vamos a encontrar esta figura que tiene 20 diagonales totales. Voy a poner aquí 20 diagonales. 20 diagonales totales. Yo quiero saber qué figura es que tiene 20 diagonales totales. Bueno, ya sabemos que la fórmula es n cuadrada menos 3n menos 2 por d, donde d es el número de diagonales totales.
Entonces nos queda n cuadrada menos 3n menos 2 por el valor de d, que en este caso es 20. Entonces va a quedar n cuadrada menos 3n menos 40 igual a 0. Esta es la ecuación cuadrática que vamos a resolver por la fórmula general, tomando a como 1, porque es el coeficiente que acompaña a la n cuadrada, es 1. B lo tomamos como menos 3 y C ahora va a valer menos 40. Aplicamos el mismo procedimiento, x1, 2 es menos b, la fórmula general, más menos b cuadrada menos 4ac entre 2a. Sustituimos nada más los valores y nos va a quedar x1, 2 menos b, ya sabemos que aquí nos va a dar 3, siempre nos va a dar 3, más menos, sustituimos valores de b cuadrada, que siempre va a ser 9, porque es menos 3 al cuadrado, nos va a dar 9, menos 4, ¿cuánto vale a? Siempre va a ser un 1, y c va a ser menos 40. Aquí está, entre 2, por lo que vale a, que siempre va a ser 1, 2 por 1, 2. Entonces nos queda x1, 2, 3 más menos 9, aplicamos esta multiplicación, menos 4 por 1, menos 4, menos 4 por 40, nos va a dar más 160. De hecho, acá siempre va a ser positivo, entre 2. Tenemos x1, 2 igual a 3, más menos, sumamos 9 más 160, nos va a dar 169, que le vamos a sacar a raíz, entre 2. Luego tenemos x1, 2 igual a 3 más menos, le sacamos la raíz cuadrada a 169, que nos da 13. 13, y todo esto entre 2. Aquí ya podemos hacer las operaciones utilizando la suma y luego la resta. A 3 le sumo 13 y lo divido entre 2. Y aquí a 3 le resto 13 y lo divido entre 2. Obviamente aquí nos va a dar negativo. Al 3 menos 13 me va a dar menos 10, entre 2 menos 5. Menos 5, obviamente esto lo vamos a descartar porque es negativo. Y nos vamos con el positivo. 13 le sumo 3 nos va a dar 16. Entre 2 nos va a dar 8. Entonces agarramos el valor positivo y este va a ser el número de lados que va a tener la figura, es decir, se refiere a un octágono. Va a ser un octágono que va a tener 20 diagonales totales, ¿sí? Entonces la manera de poder saber el número total de lados que va a tener este polígono, conociendo el número total de diagonales que se pueden hacer a partir de este polígono, utilizando la fórmula general.